Muy buenos días a todos y a todas. Les damos la bienvenida al segundo encuentro del ciclo de webinars conversando sobre las tendencias de la educación superior, presente y futuro, organizado por la Universidad Kennedy. El tópico de hoy es influencia de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje, entrenamiento docente, su nuevo rol, competencias del profesor futuro. Agradecemos muy especialmente la participación de la Magíster Melina Maurer, licenciado y especialista Pedro Figueroa, neurocoach Santiago Gamero, el Magíster Alejandro Aguilar Rebelo, especialista Lucía Cordeiro y el ingeniero y especialista Wilber Hernando García Gaitán. Al final del encuentro, los vamos a invitar a realizar preguntas a través del chat y les recordamos la importancia de mantener la cámara y el micrófono apagados para que el encuentro se desarrolle de la mejor forma. Ahora sí, cedemos la palabra a nuestra querida doctora María del Carmen Magariños, rectora de esta Casa de Estudios. Muy buenos días a todos. Muchas gracias, Paola, por tus palabras. Simplemente quiero estar presente para darles la bienvenida a esta segunda jornada. Lamento no haber estado en la anterior. A riesgo de ser reiterativa, me parece importante señalar que estos 2 años de pandemia, todo el sistema educativo nacional e internacional se vio muy movilizado, muy agitado y tuvo que evolucionar muy rápidamente. Todos entendíamos que había que evolucionar, pero no creíamos, no pensábamos que era posible hacerlo tan rápidamente y medimos el estado. Evidente que Sí, las condiciones pandémicas nos obligaron a ello. Tuvimos que aprender a la medida que íbamos evolucionando nuevas formas de trabajar, nuevas estrategias para sostenernos únicamente con la virtualidad. Pero hoy tenemos un contexto diferente a ese. No solo porque hemos podido regresar en algunos casos actividades presenciales o ensayar alternativas o estrategias mixtas, sino porque no somos las mismas personas, la sociedad no es la misma y no sería posible ni regresar a las condiciones prepandemia ni sostenernos en las situaciones o en la forma de desenvolvernos hasta el año pasado. El mundo no lo admite. En particular, me parece importante en estos encuentros de reflexión sobre nuestro presente y futuro, señalar también los nuevos grandes problemas que están apareciendo y entre ellos no podemos evitar hacer alguna mención al conflicto bélico, hoy todavía persistente, y el enorme volumen de población migrante que tenemos como consecuencia de ello. Población que necesita alimentarse, que necesita vestirse y que necesita educarse. La educación tampoco admite quedarnos como hasta el año pasado. Hay, por lo menos en nuestro país, resultados muy alarmantes sobre abandono estudiantil, sobre todo o en particular en los niveles de educación obligatoria, pero también a nivel terciario y universitario, la pérdida de aprendizajes previos, las dificultades en concentración, expresión oral, entre otros. No hay duda que la enseñanza en la educación superior necesita un cambio a la altura de los avances en las investigaciones de las distintas ramas de las ciencias involucradas en el aprendizaje y un cambio a la altura de los tiempos. El estudiante necesita aprender mejor, necesita realizar un aprendizaje activo que pueda implicarse y producir el conocimiento a medida que está aprendiendo. Y los docentes tenemos la responsabilidad de convertirnos en orientadores, en directores de ese aprendizaje futuro, no en meros facilitadores. El reto que tenemos los docentes es mucho más difícil
si queremos contribuir al aprendizaje profundo, activo y profundo en nuestros estudiantes. Y para aportar al cómo, tenemos que realizar diferentes actividades, recurrir a estrategias y tenemos que formarnos y prepararnos para ello. En este sentido, instancias como la que nos reúne hoy, convocadas, organizada por nuestra vicerrectora Isabel Carrizo, o eventos como la Conferencia Internacional de Educación Superior que se acaba de celebrar y que ha aportado experiencias muy ricas. Bueno, este tipo de reuniones nos permiten conocer, intercambiar experiencias, innovaciones y nos permite reflexionar. Y esto creo que es un aporte muy, muy necesario para nuestra institución. Por ello, en primer lugar, mi saludo y agradecimiento a los expositores que vienen ya mismo a continuación, y mi más sincero deseo que este encuentro nos aporte a la reflexión y al intercambio hoy, pero también en los próximos días, que podamos sacar el mejor de los provechos de estos intercambios. Muchas gracias. Muchas gracias, rectora. Ahora sí, damos inicio a las ponencias y cedemos la palabra a la magíster Melina Maurer. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, antes que nada quería agradecer el espacio que me brindaron, agradecer a la vicerrectora, a la rectora y a Paola por todo el acompañamiento durante la preparación del evento. Mi nombre es, como muy bien lo dijo Paola, es Melina Maurer. Yo soy magíster en Educación e Innovación, todo atravesados por las tecnologías educativas. Y el día de hoy, cuando estuve invitada para hacer el encuentro, me dije, ¿qué voy a preparar? Pensando en toda la tecnología, cómo nos atraviesa a nosotros y a nosotras como docentes. Todos y todas estamos ya, después de la pandemia y previo pandemia, muy acostumbradas y acostumbradas a trabajar y a evaluar a nuestros estudiantes a través de la tecnología, que es una herramienta maravillosa, pero creo que muchas veces dejamos de lado o nos olvidamos de retroalimentar este proceso de evaluación con nuestro grupo de estudiantes. Yo creo que cuando hablamos de evaluación y tecnología, la retroalimentación para nuestro grupo de estudiantes juega un rol fundamental, porque mismo si tenemos un estudiante que va a estar estudiando de manera autónoma, tenemos que tratar de crear o lograr dentro de nuestra comunidad de aprendizaje justamente una retroalimentación y un grupo en el cual se puedan enriquecer a través de nuestras devoluciones y el contacto entre pares. La retroalimentación en sí, mediada por tecnología, justamente va a acompañar al estudiante en este proceso de aprendizaje, va a hacer que sea autónomo. Todos los comentarios que yo voy dándole, que lo voy fomentando su estudio, va a lograr que cobre más confianza, que gane autonomía, que tome más riesgos también, que tenga este pensamiento crítico que estamos buscando nosotros a través del nuevo paradigma educativo. Crear nuevas producciones, que a través de una primera producción entregada lo motivemos y se anime, ¿sí?, a repensar y plantear y crear nuevas ejercitaciones. A nosotros como docentes, ¿en qué me va a ayudar a mí este proceso de retroalimentación? Que el mismo puede ser ya sea individual o colectivo, porque está muy bueno también hacer una retroalimentación a través de una videoconferencia o de un foro para que nuestro grupo de estudiantes intercambie. A mí como docente me va a ayudar a tomar decisiones, o sea, cómo sigo con mi grupo de estudiantes, porque ya sabemos muy bien que cada grupo de estudiantes que tenemos es muy diferente. No es el mismo el grupo que tuvimos el cuatrimestre pasado al grupo que recibimos ahora en este cuatrimestre. Entonces, a través de esta retroalimentación, yo voy a aprender
de las necesidades que tiene mi grupo de estudiantes y poder rediseñar unas nuevas situaciones significativas, actividades que los lleven, ¿sí?, a poder pensar, y también a mí como docente me ayuda a segmentar el proceso educativo, porque tenemos estudiantes que les va muy bien y estudiantes que no tanto. Entonces, esta segmentación a través de la retroalimentación y la tecnología va a ayudar a aquel grupo que viene bien, que vaya aún mejor, motivar, porque la retroalimentación no tiene que ser siempre indicar al estudiante lo que va mal, sino también es reforzar aquello que va muy bien, y aquel grupo de estudiantes que no le está yendo tan bien va a ayudar mi proceso de retroalimentación para reforzar y mejorar y poder también ganar confianza en las futuras entregas. Entonces, ¿cómo puedo ser yo como docente que mi retroalimentación sea eficaz? Hay muchísima bibliografía y muchísimas conferencias en las cuales los miembros de la educación nos replanteamos cómo hago yo para que mi retroalimentación sea válida. Lo más importante, y una de las cosas que a mí me parece que son fundamentales al comenzar y explicarle la ansiedad que tiene el grupo de estudiantes cuando uno habla de evaluación, es contarle cuáles son los criterios de evaluación, qué tipo de evaluación van a tener, cuáles son los tiempos de entrega, para que puedan tener claro que entreguen a tiempo, que no lleguen a las corridas, que hagan un trabajo pensado, ¿sí? Y las rúbricas, o sea, cómo yo voy a corregir al estudiante, qué espero del estudiante en ese trabajo. Cuando empiezo a retroalimentar, o sea, hacerle la devolución de su trabajo, es muy interesante hacerle preguntas abiertas, no indicarle, esto no está bien, sino cómo lo pensarías, qué otras alternativas podías encontrar, ¿por qué pensaste esto? ¿Te parece que es pertinente? ¿O para qué estás realizando esto? Como dije al principio, valorar sus logros, ¿no?, y los progresos, ofrecer sugerencias y muchas veces, por ejemplo, proponer modelos de referencias, ejemplos de éxito. Una materia, por ejemplo, como marketing digital, el estudiante tal vez está medio perdido en su estrategia, compartirle una campaña que fue un éxito y decirle, bueno, ¿qué hizo acá esta persona para que su campaña sea exitosa? Y a partir de ahí también lo estamos ayudando a seguir pensando. Hay dos autores que a mí me parecen que son muy interesantes, que es Hattie y Timperley. En el 2017 ellos establecieron 4 niveles de retroalimentación. Estos niveles no tienen por qué estar presentes durante cada actividad, pero sí está muy bueno que estén presentes a través de todo el proceso de enseñanza. El primer nivel es el nivel por tarea, es el nivel más puro, más neto, en el que uno marca cuáles son las mejoras, cuáles son las fallas, es la corrección del simple de la tarea. El segundo es el nivel del proceso, evaluar el proceso de aprendizaje de nuestro grupo de estudiantes. Exactamente, podemos tener un estudiante que nos hizo un escrito muy pertinente, muy concreto, pero tal vez tiene algún problema de redacción, tal vez no sabe citar correctamente. Entonces ahí lo invito a reflexionar sobre estas prácticas. Pasa mucho en las ciencias exactas, me tomo como ejemplo, que hizo muy bien el proceso, pero tal vez se olvidó un menos. Entonces también es el nivel por tarea, le vamos a decir que el resultado final no es el correcto, pero en el nivel de proceso se dice, la lógica está muy bien pensada, pero te faltó esto. En programación también se usa. Después, cuando hablamos del nivel de autorregulación, es esto que nosotros buscamos, que el estudiante, a través de nuestra retroalimentación y las herramientas que nos da la tecnología educativa, pueda autoevaluarse. ¿Estoy yendo bien? ¿Qué debería seguir haciendo? ¿Qué me falta? ¿Aprendí correctamente? ¿Cómo sigo en la próxima actividad? Y el último nivel, que es el más delicado, es el nivel emocional. Muchas veces nuestros estudiantes vienen con todo
consentimientos, porque son personas en sí. Entonces, a través de las videoconferencias, uno ve las emociones, ve los rasgos, entonces tratar de crear este vínculo. Entonces, hablando de retroalimentación y diciendo lo rica que es, ¿cómo hago yo con la tecnología? ¿De qué manera a mí las herramientas tecnológicas dentro de las plataformas digitales o no me van a ayudar a que mi retroalimentación sea aún más rica? Para este encuentro seleccioné estas herramientas que a mí me parecen que son muy útiles. Gradescope de Turnitin actualmente, antes de la pandemia, era paga. Ahora, hoy por hoy, con las funciones, tenemos las funciones básicas a partir de tener una cuenta educativa, o sea, un mail con .edu, que me sirve muchísimo para las estadísticas de clases, exportar clasificaciones, y nos da a nosotros como docentes mucho soporte por mail, por las preguntas que podemos tener de uso. Está el Safe Exam Browser, que también es una herramienta gratuita. Las herramientas contra el plagio, que es muy interesante poder trabajar con nuestros grupos de estudiantes el plagio. A veces se apropian de manera inocente porque no saben citar o porque tienen miedo, y otras veces se apropian de lo que está en el contenido de la red. Las LMS, todo lo que sean las plataformas digitales, me permite enormemente, los cuestionarios online y las pizarras digitales. Lo que es interesante del Gradescope de Turnitin es que para nosotros como docentes podemos crear un examen que el estudiante se lo va a descargar desde su computadora, ¿sí? Y el estudiante luego lo puede imprimir y lo puede hacer manual o directamente yo decido de qué forma también se puede hacer online. Se utiliza muchísimo en todo lo que sean las ciencias exactas y en informática, ya que el mismo nos permite poder hacer diagramas, cálculos, códigos. El estudiante se descarga el examen, lo realiza, le saca una foto y lo sube a la plataforma. Y lo que es interesante, que facilita muchísimo la labor al estudiante, que muchas veces no saben cómo hacerlo, esa imagen se va a convertir en un PDF. Luego la recibimos nosotros como docentes y ahí empieza el momento de la corrección y la retroalimentación. Muchas veces en las materias exactas nos pasan que vamos corrigiendo y pusimos un puntaje a una actividad. Esta herramienta, por ejemplo, si yo estoy en la cuarta o quinta o 10ª pregunta y me doy cuenta que tal vez a esta pregunta debería subirle o bajarle el puntaje, lo puedo hacer desde la rúbrica creada y directamente me actualiza la corrección dada en todas las correcciones ya hechas. Me permite retroalimentar al estudiante, ¿sí? de manera escrita, resaltar, poder hacerles símbolos, un cuadro de texto. Y otra cosa que también es muy interesante, que a mí me parece fundamental a nosotros como docentes, nos da estadísticas. Estadísticas de cómo le fue a mi grupo de estudiantes. Estas estadísticas nos sirven para poder evaluarlas y luego poder hacer una retroalimentación también colectiva, que es muy válida, y tomar decisiones para ver cómo seguimos. El Safe Exam Browser en sí es un navegador que se abre con Mozilla, que lo que hace es delimitar a mis estudiantes. Todo mi grupo de estudiantes no pueden abrir ninguna otra ventana y solamente pueden realizar el examen a través de este explorador y tienen como la pantalla bloqueada. Y también todos los cortos de teclado, control B, control Z. Entonces, nosotros estamos tranquilos de que el examen realizado por este medio es un examen en el cual no va a haber plagio, y ahí vamos a poder utilizarlo y hacerles una retroalimentación válida. El Feedback Studio, sí es una herramienta paga, pero luego de la pandemia sus costos bajaron muchísimo. Lo que hace esta herramienta, que es muy útil, la usamos más en las ciencias sociales, es una herramienta que lo usamos para ensayos, monografías, cuentos, redacciones. Va a escanear
el examen del estudiante y va a verificar con todo lo que está publicado en Internet y me va a dar el porcentaje de autenticidad. ¿Qué quiere decir? Si estoy una producción hecha por el estudiante o un copio y un sacado de lo que está publicado por Internet. A partir de este proceso tarda entre 10 minutos y una media hora y luego yo como docente tengo el documento para retroalimentar. Y una herramienta muy útil que tiene el Feedback Studio es que yo puedo retroalimentar párrafo por párrafo y puedo enviar audio. ¿Qué quiere decir esto? Que a mi estudiante le va a llegar mi voz. En vez de leer un texto escrito, nos pasa muchas veces también a nosotros, hoy por hoy, en esta comunicación tan veloz que recibimos mensajes, muchas veces lo leemos con una tonalidad que tal vez la otra persona no la quiso poner y el recibir la voz también del docente, uno está toda esta parte de los sentimientos, de cómo me dirijo a mi alumno, de la motivación. Esto no quita que yo prefiera hacerlo de una manera escrita y a través de esta herramienta yo también puedo retroalimentación, no de manera de audio, sino a través de manera escrita. Y también al final de todas las correcciones de este grupo de estudiantes se puede hacer una retroalimentación grupal. Bueno, yo creo que ya todos y todas estamos muy acostumbrados a las evaluaciones a través de nuestras herramientas digitales, a través de las plataformas. Ya sabemos que a través de la plataforma tenemos un abanico enorme para poder evaluar a nuestro grupo de estudiantes, a través de foro, anuncios, exámenes, entregas de trabajo. Pero todo también lo que tienen estas plataformas es que además de poder mandarle una retroalimentación vía audio, puedo mandar una retroalimentación vía video. Me puedo filmar yo como docente y darles una retroalimentación tanto de manera individual o de manera grupal al grupo de estudiantes, resaltando lo que está bien hecho, lo que no está bien hecho, subrayando, coloreando su texto. Yo creo que esto es importantísimo también el uso de los colores que nos permite las herramientas digitales para poder. Y también todos los que son las plataformas digitales nos dan las estadísticas. Cuando yo veo el grado de estadísticas de las preguntas que yo fui realizando con mi grupo de estudiantes, puedo tomar decisiones y analizar tanto mi práctica docente como el trabajo de los estudiantes, porque también hay algo que es muy importante saber, que en la instancia evaluativa nosotros estamos evaluando a nuestro grupo de estudiantes, pero también nos estamos evaluando a nosotros mismos para ver cómo transmitimos ese contenido. Después, una herramienta muy interesante son todos lo que son los quiz online. Esto ya no es tan recomendable para hacerlos, por ejemplo, Kahoot, Quizzes, todas estas herramientas que son más de gamificación, ¿sí? Que ayudan a hacer una evaluación para darnos una idea, un sondeo, primera de una clase, el hecho de tener una herramienta lúdica con colores, con sonidos, que puede ser anónima, también ayuda un montón a saber dónde yo estoy parada con mi grupo de estudiantes y luego son muy útiles para compartirlas y hacer una retroalimentación grupal y analizar en clase todas estas respuestas y que nuestro grupo de estudiantes ahí empiecen también a autoevaluarse y a compartir en estas experiencias que van teniendo y de encontrar sus propias necesidades educativas. Después tenemos las pizarras virtuales, que las mismas son muy útiles para una retroalimentación grupal. Creo que luego de los encuentros sincrónicos, que son valiosísimos con nuestros grupos de estudiantes, podemos compartir, ¿sí?, actividades, ejercicios, siempre de manera anónima, o autoevaluarnos nosotros mismos. Y estas pizarras virtuales luego quedan en la nube y las podemos compartir con nuestro grupo de estudiantes. Y es muy bueno porque podemos poner también herramientas de sondeo en las cuales las podemos hacer anónimas o no, y ayuda a que los estudiantes se sientan libres de poder opinar y ver cómo se estuvo realizando este proceso de retroalimentación.
Bueno, no me quise extender para poder dejarles la oportunidad a mis otros compañeros presentes hoy para poder seguir conversando. Les agradezco muchísimo el tiempo. Muchas gracias, Melina. Vamos a continuar entonces con la ponencia del licenciado y especialista Pedro Figueroa. Bueno, buenos días, buenas tardes. Un gran gusto saludarlos desde Córdoba, Argentina. Agradecer por esta invitación, esta convocatoria, la posibilidad de encontrarnos a reflexionar juntos en estos tiempos y felicitar a la organización por toda la cuestión previa, el acompañamiento y también por la convocatoria en sí. La ponencia o en este tiempito, la propuesta es aportar algunos elementos para la reflexión y para el análisis y, por qué no, el debate sobre las competencias digitales docentes en educación superior, considerándolo de mi parte como un debate pendiente y urgente en América Latina particularmente, y ya veremos por qué centramos en la región y cuál es el contexto en general. Pero la propuesta es repensarlo desde nuestra identidad y desde nuestra articulación y desde un marco en común. Comienzo con tres imágenes o tres planteos como para ponernos a tono, y reitero que no es algo exhaustivo, sino que es un disparador para después seguramente reflexionar juntos. Una primera cuestión a tener en cuenta. Fíjense, en Argentina en 1923 se establecía un contrato para maestras en el que, con una vigencia de 8 meses, se le imponían obligaciones como no casarse, no andar en compañía de hombres, estar en la casa en un horario determinado, no pasearse por heladerías, no abandonar la ciudad, no fumar cigarrillos, beber cerveza, viajar en coche automóvil, no vestir ropas de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos 2 enaguas, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos, mantener limpia el aula y no usar polvos faciales, maquillajes, etc. Esto en 1923, hace 100 años, se establecía como condición para poder entrar a la docencia. Si bien tiene que ver con las maestras específicamente, responde obviamente a una época y a un contexto determinado. La segunda imagen tiene que ver con un video que lo comparto y que tiene que ver con cómo cambió la tecnología en 40 años. Fíjense lo que había del 80 al 2020, y fíjense el escritorio que podemos haber tenido alguno de nosotros en algún momento, cómo se va transformando y va cambiando, y ya vamos por casi el año 2000, y cómo se va simplificando, reduciendo, pero a la vez ampliando los distintos elementos que podemos llegar a tener en un escritorio. Se va transformando desde una tijera, desde un fax, desde un libro, desde una máquina de fotos, desde distintos elementos y herramientas, y cómo todo se condensa en aplicaciones y prácticamente en 2 pantallas. En la pantalla principal de un ordenador, de una computadora, y en la pantalla también principal de un teléfono celular. Como en 40 años, y solamente en 40 años, podemos haber cambiado la tecnología, y desde la tecnología también repensar nuestras dinámicas, nuestros espacios, nuestros lugares, nuestras rutinas, y todo se condensa en pequeños aparatos y con mucha más potencia y con mucha más proyección. Me parece un video muy evidente y concreto en cuanto al cambio tecnológico en tan poco tiempo. 40 años para la historia de la humanidad es prácticamente muy poco. Y la tercera imagen tiene que ver con estas aulas vacías de las universidades que a partir de la pandemia estuvieron cerradas, estuvieron sin los alumnos, sin los profesores, sin la rutina, sin los ruidos habituales, sin los recorridos que cotidianamente se desarrollaban, y que también significó obviamente una disrupción y una transformación bien importante en todo este contexto y en este último tiempo. Entonces, el mundo cambió y va a seguir cambiando, la tecnología cambió y va a seguir cambiando, la educación también cambió y va a seguir cambiando, y los estudiantes y sus entornos cambiaron y también van a seguir cambiando a partir de estos desarrollos sociales, económicos,
políticos, tecnológicos, etc. Y los docentes es la pregunta disparadora en esta introducción. ¿A qué cambios estamos invitados, no impuestos? Porque partimos de que la apropiación es sumamente necesaria para poder reflejar las transformaciones que se necesitan y especialmente en la tarea de enseñanza y en la propuesta de aprendizaje. En este contexto, considero que uno de los cambios, y reitero que son reflexiones disparadoras, tiene que ver con un modelo pensado en 2006, el modelo TIPAC, que contemplaba un conocimiento tecnológico, un conocimiento del contenido y un conocimiento pedagógico. Básicamente, la propuesta, y que sigue muy vigente, es cómo dar con la tecnología lo que yo conozco de mi contenido de la manera más didáctica y pedagógica posible. En ese complemento, en ese conjunto, en esa conjunción, es donde estarían las diferentes estrategias significativas, tanto para el docente como para especialmente el estudiante, y desde allí empezar a aprender, empezar a enseñar y a plantear todo un recorrido que tenga al alumno como protagonista, al estudiante como protagonista, desde el conocimiento de la materia, del contenido, desde el conocimiento tecnológico, no por ser especialista informático, sino por las habilidades y las aptitudes, y obviamente el conocimiento pedagógico, cómo transmitirlo de la mejor manera posible, y quizás allí, entre paréntesis, aclarar, trascendiendo quizás estructuras que funcionaban en otros momentos como la mera clase expositiva. Entonces, la pandemia sin duda ha acelerado la integración tecnológica en la enseñanza universitaria. Sin embargo, según un estudio del BID y del Tecnológico de Monterrey de febrero y marzo del 2020, 3 de cada 4 docentes en la región no se sienten preparados para incorporar nuevas tecnologías digitales en el aula. Y se encontró que la falta de recursos tecnológicos y financieros, la planeación estratégica y capacitación son considerados los principales retos para la integración de la tecnología. Y a esto sumarle el incremento de los espacios de colaboración, diagnóstico de habilidades digitales y las oportunidades de capacitación docente. La tecnología llegó, pero eso no significa que necesariamente estemos completamente capacitados como docentes o como instituciones para integrarlos de manera significativa, volviendo a aquel modelo de PAC seguramente. Hablo en cuestiones generales. Hay excelentes experiencias institucionales y hasta inclusive regionales que sin duda sirven de modelo, pero vamos a hablar de un marco mucho más general y regional. La competencia digital, no solo a los docentes, sino a nivel de ciudadanos y establecidos por el Parlamento Europeo en el 2006, porque todos estamos llamados a incrementar nuestras competencias digitales, implica el uso crítico y seguro de las tecnologías de la sociedad de la información para trabajo, tiempo libre y comunicación, y apoyándonos en habilidades básicas como el uso de la computadora para recuperar, evaluar, almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y para comunicar y participar en redes de colaboración a través de Internet. Es decir, un uso ciudadano amplio, integral y significativo de acuerdo a las capacidades que tenemos. Un ejemplo, cómo hacer una transferencia bancaria por Internet, cómo lograr hacer un trámite, la presentación de algunos documentos, etcétera, de manera significativa, y no tiene que ver solamente con el uso de la herramienta. Llevándolo a competencias digitales docentes en el ámbito universitario, un profesor universitario, según Orozco y Casco del 2020, es competente a nivel digital cuando posee conocimientos y dominio adecuado para el uso y cuando puede articular las TIC en su labor académica, buscando poder lograr su adaptación como recurso de tipo didáctico para desarrollar los procesos de aprendizaje y de enseñanza, y a su vez brindar a los estudiantes la capacidad de construir un nuevo conocimiento a través del uso de herramientas y estrategias metodológicas a nivel digital. Aquí entran los dos elementos. Yo soy docente competente digitalmente cuando puedo lograr que mis estudiantes a su vez construyan su propia competencia digital y su conocimiento digital en su rol de estudiantes y de futuros profesionales. Allí está seguramente el intercambio, y podemos concluir de manera muy sencilla que ser competente digitalmente no es saber usar el Zoom, no es abrir un documento de Google Drive, sino que tiene que ver con la estrategia y con lo que hay detrás de las herramientas y de esas habilidades.
A manera muy sencilla, ¿qué pasa en el mundo? Hay un marco de competencia de los docentes en materia de TIC de la UNESCO que establece en su última versión del 2020, está siendo revisado periódicamente, adquisición de conocimientos, profundización de conocimientos y creación de conocimientos, adquirirlos, profundizarlos y crearlos, como el recorrido para establecer diversos niveles de competencias digitales docentes en distintos ámbitos, que es lo que está aquí a la izquierda. Comprensión del papel de las TIC en la educación, el currículo y la evaluación, la pedagogía, aplicación de competencias digitales, organización y administración y aprendizaje profesional de los docentes. De manera integral, y uno se podría ubicar en diferentes escalas de acuerdo a estas categorías y que sirven, por ejemplo, para evaluaciones institucionales o evaluaciones generales sobre las competencias de los docentes en materias de tecnologías. Eso a nivel mundial. A nivel Europa aparece el Marco Europeo para la Competencia Digital de los Educadores, que también tiene su revisión recientemente y establece 6 grandes áreas: el compromiso profesional, recursos digitales, aprender y enseñar, la evaluación que nombraban recién, empoderar a los estudiantes y facilitar las competencias digitales del estudiante. Fíjense cómo no es solo una cuestión solamente destinada hacia el docente, sino que el estudiante es un aliado y un coprotagonista en estas competencias digitales que como docentes estamos llamados a tener. Y particularmente, me parece que el ámbito de España es el más desarrollado. Acaban de lanzar el marco de referencia de la competencia digital docente versión 2022, actualizado con muchos elementos de la pandemia y que de hecho los comparan con aquel marco de competencia europeo, con otras iniciativas y cuál es la revisión que se ha hecho después de un proceso de discusión y de debate muy amplio y constante para llegar a un documento que recomiendo consultar porque es muy preciso y que, entre otras cosas, establece que es necesario integrar de forma apropiada y efectiva el uso de las tecnologías digitales en el desempeño docente en todos los ámbitos de la educación, inclusive en la educación no formal. En esta revisión, el marco se ha alineado con las propuestas autonómicas, estatales y europeas sobre competencias digitales con el objetivo de incorporar el conocimiento y la experiencia adquiridos y facilitar la convergencia para la creación de un espacio europeo de educación en 2025, que va a tener entre una de las funciones la revisión de estas competencias digitales docentes. Allí la cuestión local se traspasa también por lo regional y por políticas en común para establecer estas competencias. Deja de ser algo aislado y algo individual. Esa es la experiencia que traen desde hace por lo menos 20 años. Establece distintos niveles y etapas de aptitud, de acceso, de experiencia y de innovación. Fíjense cómo se reconfigura la definición de innovación también desde el liderazgo y desde la transformación y establece cuáles son los criterios para cada una de estas categorías. En Latinoamérica, la realidad es algo diferente, donde aún no se ha elaborado un plan estándar que pueda aplicarse a nivel regional, pues las brechas tecnológicas y generacionales entre los países que la conforman todavía son muy extensas. Hay situaciones en cada país muy diversas y no me refiero únicamente, que es importante, al acceso a la conectividad o a los recursos tecnológicos, sino a cuál es el grado de debate, de involucramiento y de apropiación de las competencias digitales docentes en todo el desarrollo de los sistemas educativos y particularmente en el ámbito superior y, por ejemplo, en la formación de los profesores o de los futuros docentes. Para ir terminando, las competencias digitales docentes en educación superior en América Latina deberían ser o partir desde una propuesta más que una receta. No hay recetas, podemos tomar modelos, experiencias, pero es una propuesta que hay que situar las acciones que se desarrollan. Debe ser un debate pedagógico más que tecnológico, o primero pedagógico y luego tecnológico. Pensar en lo macro, pero actuar en lo micro. No es solo para expertos esto de las competencias digitales, sino para cada docente. No hay Quijotes ni superhéroes. El trabajo obviamente es colectivo. Discusiones locales, integración regional y marco común podría ser un buen plan de acción. La obligación ética con futuros profesionales para implementar estas competencias y articular entre actores, instituciones y políticas educativas debe ser la base para desarrollarlo. El debate está pendiente y sin duda es urgente.
no solo por la pandemia, no solo por este contexto, sino por una cuestión de formación de profesionales. Finalmente, las competencias digitales docentes son un desafío integral de todo el sistema educativo, más allá de la situación de emergencia y excepción de la pandemia, y es el marco necesario para contar con la educación, con educadores que puedan formar a los ciudadanos y alfabetizados digitales del siglo XXI. La competencia digital docente es mucho más que una clase virtual sincrónica. El debate presencialidad versus virtualidad no tiene pertinencia porque las competencias digitales docentes no tienen que ver con un espacio, sino con una habilidad más allá del espacio del que se trate. Por la atención y por la convocatoria, muchísimas gracias y quedo atento a las ponencias que continúan y a las consultas o preguntas que surjan. Muchísimas gracias, Pedro. Continuamos entonces con el neurocoach Santiago Gamero. ¿Cómo están? Buenos días. Muchas gracias por la invitación. Contento de poder estar presente con los expositores y con las personas que han sido invitados a este webinar. Mi nombre es Santiago Gamero, soy neurocoach. Uso la neurociencia como parte del desarrollo personal, entendiendo y conociendo nuestro cerebro como el principal órgano que hace que el resto de nuestros órganos y funcionalidad como personas pues esté activo y de una mejor manera. El día de hoy yo les voy a hablar acerca de una educación emocional. Es un contagio de un compatriota de ustedes, de Argentina, de Carlos Bagdad, acerca de la educación emocional. Lo primero que debemos de entender antes de mostrarle una pequeña presentación es entender que todos los seres humanos somos estados emocionales. Carlos es un precursor activo acerca de la educación emocional y me cautivó mucho sus conocimientos y sus trabajos que viene realizando en Argentina y a nivel América Latina. Y al momento de poner en práctica todas las herramientas de autoliderazgo, de desarrollo personal, etcétera, efectivamente debo confirmar y debemos de confirmar que todos nosotros somos estados emocionales. ¿Y qué quiere decir esto? Que nuestras emociones rigen nuestras acciones. Y por lo tanto, detrás de nuestros resultados también es muy probable que nuestras emociones hayan estado presentes, ¿sí? Y esto nos invita desde cualquier plano, desde el plano docente, como personas, como padres de familia, o simplemente como personas, tener la importancia de nuestro estado de ánimo. Hoy en día las empresas reciben o están demandando, solicitando líderes. Pero, ¿qué hacemos desde la casa, desde nuestro contexto, con nuestros hijos, nosotros mismos? ¿Cuál ha sido nuestro contexto, nuestro aprendizaje? ¿Sí? Y obviamente, cómo nos hemos desenvuelto a lo largo de nuestro desarrollo. Hoy en día, desde el plano, desde la docencia, recibimos personas, recibimos alumnos. ¿Cómo es que llegan hacia nosotros? ¿Cómo estamos recibiendo estas personas? ¿Tenemos algún tipo de acercamiento, de conocimiento del contexto y del aprendizaje previo de esas personas emocionalmente? ¿Cómo llegan al aula nuestros alumnos? ¿Sí? ¿Qué han aprendido? ¿Qué los motiva? Vienen hacia nuestra institución por la motivación de su visión y están en el lugar correcto, es decir, en la carrera correcta. ¿Con qué nos estamos afrontando? ¿No? Son preguntas que debemos de hacernos porque van a darse a la luz en un determinado momento
dentro de las aulas, ya sea dentro de las aulas o ahora que nos encontramos también de manera digital. Entonces, en primer lugar, es una primera reflexión de cara de nosotros, de cómo nosotros manejamos nuestras emociones para poder albergar, ¿no?, a este núcleo de personas totalmente diferentes, que cada una viene con realidades, con contextos, con formas de aprendizaje totalmente diferentes y que obviamente tienen estados emocionales y un manejo de conducta totalmente diferente una de ellas. Y nosotros, ¿cómo estamos preparados para poder atender ello? Hoy en día se habla mucho acerca de el liderazgo, ¿sí? Es una palabra que, si bien es cierto, ya estaba presente, pero a partir de la pandemia es como que es una palabra ya recurrente constantemente, ¿no? Acerca del liderazgo. Y el liderazgo, desde mi punto de vista, tiene que ser eh, la administración y el control justamente de nuestro estado emocional como primer principio. Y a nivel corporativo tenemos colaboradores, trabajamos con personas, tenemos que saber como líderes también cómo gestionar, cómo administrar, cómo controlar las emociones de mis colaboradores. El mismo concepto pasa también en la educación. Entonces, el coaching, por ejemplo, es una herramienta, yo la promuevo mucho a nivel corporativo, a través de mis programas y un servicio para la cultura interna de las empresas. Estamos entrenando hoy en día a los líderes de las empresas con un concepto que nosotros le llamamos en vida, Human Growth, le llamamos líderes coach o gerentes coach. Es decir, tener estas herramientas de gestión personal para que puedan utilizarse a través de la colaboración. Lo mismo se puede hacer como docentes. Nosotros como docentes podemos aprender herramientas de coaching, podemos aprender del coaching, no solo para autogestionarnos, porque ¿no?, albergamos a un grupo de alumnos totalmente diversos, entonces necesitamos nosotros autogestionarnos para ese tipo de contexto que vamos a vivir con ellos a lo largo del tiempo de estudios y ayudar también a nuestros alumnos, ¿sí?, a que puedan autogestionarse. Y obviamente estamos haciendo un ejercicio de liderazgo con ellos y también los estamos ayudando en su liderazgo de futuro, que es posible que en algún momento ellos también lleguen a tener un cargo jerárquico, que puedan tener colaboradores a su cargo y estaríamos dejando una huella en ellos de liderazgo y autogestión. Yo le llamo mucho la inteligencia emocional, porque no me gusta el término inteligencia emocional, suena como que algunos iluminados tienen ¿no?, la capacidad emocional, ¿no?, y como que relega a otros. Cuando hablamos de gestión, cualquier persona podemos aprender a gestionar y por lo tanto, trayéndolo al plano emocional, nosotros podemos aprender a gestionarnos. Y en ese sentido, vamos a hablar un poquito acerca de la gestión emocional, cómo es que está presente en nuestra vida y rápidamente hacer un ejercicio de cómo podemos utilizarlo a favor. Uy. Entonces, la gestión emocional, ¿qué es la gestión emocional? La gestión emocional rige, por ejemplo, nuestro desempeño. ¿Por qué? Porque es la que nos va a dar nuestra actitud. ¿Con qué actitud vienen nuestros alumnos a clase o en su defecto, con qué actitud están conectados detrás de su pantalla? Por lo tanto, el desempeño, perdón, está regulado por la emoción. Y en ese sentido, pues, de acuerdo a nuestro estado emocional, tendremos una conducta y diversas actitudes que pueden ir variando a lo largo del día, porque vamos a estar expuestos
a aspectos visuales, a aspectos verbales, vamos a estar interactuando con diversas personas y nuestras emociones van a estar cambiando constantemente y por lo tanto nuestra actitud también se va a adecuar de acuerdo a qué es lo que estemos obteniendo a lo largo de nuestro día a día, ¿no? Por lo tanto, en las conductas distintas, pues tenemos dos factores importantes, ¿no? El estado de conciencia, que es ese estado de presencia, que es la capacidad de nosotros darnos cuenta de qué es lo que está sucediendo, a partir de poder observar las diversas conductas que pueden estar suscitando en el momento, ¿no? A partir de ello, nosotros podemos entablar la dirección o la conversación con ese alumno, ¿no? A partir de poder estar presentes y detectar emocionalmente qué es lo que lo está llevando a, ya sea a tener un desempeño a través de sus resultados, de sus notas, por ejemplo, podemos determinar qué es lo que puede estar pasando. Emocionalmente, cómo se puede estar sintiendo. Y podemos abordar con él un poco acerca de su contexto, por ejemplo, qué es lo que puede estar pasando en casa, qué es lo que se está viviendo en casa. Entonces, a partir de esa información, vamos a poder nosotros tangibilizar el estado emocional, la actitud de esa persona y, por lo tanto, tener la causa de esos resultados. Entonces, el estado de conciencia nos invita a nosotros desde el plano como docentes de estar en conciencia, estar en presencia, quizás en un estado de alerta que nos permita identificar y observar qué es lo que puede estar pasando, qué es lo que puede estar sucediendo detrás de una mala nota y poder abordarlo para poder cambiar. Nosotros cuando cambiamos la emoción, cambia nuestra actitud y cambia nuestra conducta. Entonces podemos ser influenciadores y potenciadores de una persona a partir de poder abrazar, primero identificar, luego abordar y después abrazar y generar el cambio emocional de acuerdo a lo que pueda estar sucediendo, ¿no? Y luego tenemos la autogestión. Cuando hablamos ya de autogestión, corresponde a que una persona tendrá la capacidad o tiene la capacidad de gestionarse a sí misma, ¿no? De cara nuevamente a nosotros como docentes, implica que tenemos que ser conscientes de nosotros mismos, es decir, de estar presentes, de saber cómo nos estamos sintiendo nosotros también, qué es lo que estamos pensando de la situación, estamos juzgando, no estamos juzgando, nos estamos haciendo a un lado en cuanto a nuestro ego y poder observar desde una mirada más como espectadores para tener, digamos, como que una información más analítica, más desprendida de nosotros mismos y poder quizás abordar de una mejor manera la situación. Ahí nos estamos dando cuenta individualmente y por lo tanto nosotros mismos también nos podremos autogestionar. En su defecto también podemos, corresponde al alumno también aprendiendo, generando una disciplina al respecto, también puede autogestionar, ¿no? En este caso, digamos, debería ser un manejo desde el hogar, ¿no? Los padres también es muy importante que manejen esta información, pero el segundo hogar sería, digamos, nuestra institución educativa. Entonces, podría ser un elemento importante también de abordaje y aprendizaje para que un alumno sepa cómo poder interiorizar, tener un estado de conciencia del mismo y pueda él mismo darse cuenta de sus emociones para que las pueda modificar. ¿Y cómo está presente en nuestra vida la gestión emocional? Bueno, número uno, a partir de nuestro estado de ánimo, y el estado de ánimo nos va a dar atractores emocionales, ¿sí? Dentro de los atractores emocionales, pues tendremos atractores positivos y tendremos atractores negativos. Positivos, por ejemplo, son nuestros sueños. ¿Qué es lo que los motiva a nuestros alumnos, ¿no? ¿Cuál es el nivel de optimismo ante la vida? ¿Cuál es el nivel de motivación que lo lleve a cumplir sus sueños? ¿Tiene definido sus sueños? ¿Aún no los tiene? ¿Cuáles son sus objetivos?
¿sí? ¿Cuáles son sus objetivos para sí mismo? ¿Cuáles son sus objetivos durante su experiencia y desarrollo estudiantil? ¿Cuáles son objetivos también que tiene de cara a su día a día? ¿Cuál es esa visión de su vida? Sus metas. Es una persona que confía en sí mismo, puede, tiene su percepción de sí mismo, es positiva, es negativa. Y en los detractores negativos, pues tendremos cuál es su realidad, su contexto actual. Es un contexto que impulsa a justamente a desarrollar y a mantener atractores emocionales positivos. ¿Dónde es que está creciendo? ¿Cómo estudia? ¿No? La actualidad puede ser que su realidad actual no sea satisfactoria o no la perciba que es satisfactoria para él. E incluso esta persona la recibimos en clase, ¿no? ¿Tiene miedos? Santiago, ¿Cuáles son sus...? ¿Perdón? sí, discúlpame, nos quedan unos minutitos que estamos un poquito demorados. Sí, sí, no se preocupe. Muchas Luego gracias. tenemos los miedos, problemas, ¿no? Tristezas. Así es como recibimos nosotros a nuestros alumnos, ya sean con atractores emocionales positivos o negativos, que al final los atractores lo que nos van a dar finalmente son los juicios, ¿no? Esas creencias, esos valores, esos patrones que podemos observar como docentes en clase, pues nos darán, digamos, como que la causa del estado emocional de nuestros alumnos y por lo tanto, al poder identificarlo, vamos a poder cambiar conductas, incentivar la motivación y obviamente generar una conexión de sí mismos ante la vida y promover, por sobre todo, los atractores positivos. Por lo menos si lamentablemente es un núcleo de personas que están muy centrados en un contexto que de repente no genera atractores positivos, pues por lo tanto estaríamos influenciando, ¿no? Y generando la posibilidad de una realidad a futuro totalmente distinta como la presente. Así que espero que esta información nos ayude mucho, que la llevemos con nosotros, que nos podamos también nosotros sentir, preguntarnos, escucharnos y obviamente tener esta fortaleza y esta capacidad para hacerlo con nuestros alumnos. Así que muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias por tu exposición, Santiago. Continuamos ahora sí con el magíster Alejandro Aguilar Revelo. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos. Déjenme, comparto la presentación. Indíquenme cuando se vea, Pau, ¿se ve ya? Ya se ve, Alejandro. Muchas gracias. Pues bien, muchas gracias a todos y a la Universidad Kennedy por esta invitación tan importante que, como han dicho nuestros otros compañeros, hoy la educación pareciera que está viviendo un mare magnum, está viviendo una renovación o un cambio de paradigma, ¿no? A mí me gustaría, desde una retórica, desde una historia muy, muy antigua, hablar de estos grandes cambios que ha vivido la educación y cómo nosotros como seres humanos nos hemos ido adaptando para entender cuáles serían las competencias de nuestros docentes y sobre todo entender a nuestro cliente final, a nuestro usuario, es decir, a nuestro estudiante, ¿no? Vemos desde antes de Cristo, por allá en el año 24, el sexto antes de Cristo, pues la humanidad siempre ha tenido una constante preocupación. Y esa constante preocupación es ser eterno, es trascender en el tiempo, es dejar un legado. Así como seres animales formados civilizadamente a través del conocimiento, pues nos hemos procurado toda nuestra vida en dejar un legado, en mejorar las condiciones sociales y, por supuesto, en seguir construyendo a futuro lo que nosotros pensamos que es el humanismo, que es la civilización. Hay momentos claves en el desarrollo. Vemos en el siglo VI antes de Cristo, pues la creación de la paideia, que los griegos de alguna manera unificaron en su labor el proceso ya formal de dar clases. Nos pasamos rápidamente a la era cristiana,
la era que pues realmente cambió el ser humano y cambió la forma de cómo civilizadamente aprendíamos, entre comillas. Tenemos ahí grandes avances en cuanto a la creación del trivium y del quadrivium, que era la conglomeración de las materias o las ciencias reales básicas que en aquel momento pues hacían desarrollar todas las competencias y habilidades que hasta hoy conocemos. Luego nacen las universidades, esas primeras universidades europeas, y empiezan a darle este sentido magisterial al proceso de enseñanza-aprendizaje y de hecho lo convierten un poco en un privilegio para pocos, a pesar de que muchos esfuerzos, sobre todo en nuestro continente, pues intentan de alguna manera tener acceso a una educación de calidad, a una educación equitativa y sobre todo a una educación que promueva la mejora de contexto. Pero hasta nuestros días, y más en la época reciente, pues grandes investigadores como Piaget, Vygotsky, Brunner, Ausubel, pues nos dijeron el cómo hacerlo, el cómo entender el proceso de enseñanza para que a través de la técnica, eso que cada uno de nosotros siente que es vocación por enseñar, pues se convierta realmente en una estrategia buena y que lleve a cabo un buen resultado. Pero lamentablemente, creo que antes de la pandemia, pues nos quedamos con esta historia. Hoy, a nivel educativo, en cualquier nivel, llámese superior, básico, medio, bachillerato, primaria, preescolar, pues tenemos una concepción de industrialización de la educación. Muchos han sido, pues, los detractores del modelo convencional, que si el constructivismo, que si el colectivismo, que si la educación plena, que si la educación por descubrimiento, y nos quedamos con la idea de que industrializar la educación era seguir una serie de pasos magisteriales y cumplir con unos estándares o criterios de calidad que nos ayudaran a que estos envases se rellenaran con la información necesaria y que a partir de eso, pues nosotros tuviésemos una producción de personas con título o personas con conocimientos técnicos que en teoría deberían hacer una gran diferencia. Realmente entonces, si hoy nos preguntáramos, ¿cuándo empieza la influencia de la tecnología en el proceso de enseñanza-aprendizaje? Uno de nuestros ponentes hoy nos hizo un análisis muy bueno sobre la influencia de la tecnología electrónica en el sentido de cómo ha impactado el uso de los medios digitales y esta transformación hoy forzada de la utilización de la tecnología electrónica, pues ha cambiado la educación. Pero yo hago esta pregunta como a modo de reflexión y el entender el qué estamos dejando de hacer y a dónde estamos dejando de ver. ¿Por qué? Porque hoy en nuestra sociedad estamos acostumbrados a que cuando nosotros hablamos de tecnología en la educación, pues lo primero que nos viene a la cabeza es algo como esto. ¿Qué competencias tengo? Competencias digitales, sé utilizar LMS, sé utilizar correctores, antiplagio, modalidades virtuales, pizarras virtuales, chat virtual, WhatsApp, Facebook, Teams, Zoom, etcétera, etcétera, etcétera. Y vivimos en una especie de colapso tecnológico que hoy pareciera que nos asfixia dentro de la labor docente. Pareciera que hoy quisiéramos cerrar y continuar con nuestras vidas bajo una normalidad aparente. Todo cambio o toda implicación de tecnología nos hace resistentes. Hoy nosotros tenemos una brecha que está aún más abierta debido a la aparición de la pandemia y a esta migración forzada de una transformación digital que viene ocurriendo desde hace unos 40, 50 años atrás. El tema acá, si nosotros lo tomamos como reflexión de historia en el uso de las tecnologías en la educación, pues nos podemos remontar al 1450 cuando nace la imprenta. Que la imprenta crea un antes y un después de la forma de la enseñanza y sobre todo del contexto a donde llegaba esta enseñanza. Hay grandes cosas o grandes descubrimientos tecnológicos que impactan directamente dentro de la formación. Tenemos el teléfono, el televisor, que impacta sobre la educación a distancia, aparece la computadora, la radio. Es decir, ¿desde cuándo usamos la tecnología entonces? ¿Y qué entendemos hoy por tecnología y qué estamos dejando de usar como medio tecnológico, no digital específicamente, para lograr crear ambientes de construcción del conocimiento adaptados a esta nueva necesidad del ser humano que, como ahorita lo decía Santiago, pues
¿dónde está el rol del docente? ¿En qué parte hoy influye y cómo quedó el rol del docente después de todo este cuento? Una breve diapositiva de resumen antes de la pandemia. La educación parecía que nos estaba llevando sin ningún problema a nuestros objetivos. Cíclico, recurrente y repetitivo. La misma fórmula para todos. Habían retos actuales en ese momento con replicación de modelos fuera de contexto. Por ahí, latinoamericanamente, escuchábamos que si el modelo de Noruega, el de Dinamarca, el que llevan en la Universidad Europea, el que llevan en el sur, el que llevan en el norte, la Universidad Norteamericana, la preuniversidad, el posuniversitario, y entre todos intentamos de alguna manera hacer una replicación eficiente, pero fuera del contexto. ¿Por qué? Porque la escuela, es decir, la universidad, tomó una proporción simplemente estructural y cerrada dentro de su propio contexto. ¿Qué pasó entonces? Hubo una migración entre modelos de forma obligatoria. Antes de la pandemia, muchas universidades se fueron migrando a un modelo a partir del uso de las tecnologías. Entramos en la discusión del uso de los recursos. ¿Qué posibilidades tenía una universidad pública versus una particular? ¿Cómo las universidades particulares nos quitamos este estigma tan feo de que nosotros solo cobramos para hacer la industria de la educación, solo para formar a personas por formarlas? Aquí entramos entonces en la desigualdad, en el acceso a la educación de calidad, junto con una falta de interés generacional que viene mediada precisamente por este cuento de negocio versus vocación. ¿Hay resistencia al uso de las tecnologías aún? Eso lo veremos más adelante. ¿Qué oportunidades tenemos entonces? Una creación de modelo exitoso a partir del análisis y el propio entendimiento de nuestra población y de nuestras necesidades formativas, entender cuál es la diferencia entre innovación versus técnica, porque no están peleadas, el conocimiento y uso de una técnica específica versus el poder ser disruptivos e innovadores. Y sobre todo, hoy en día, la eficiencia versus la eficacia. ¿Qué tan eficientes somos en el uso de nuestros recursos, logrando eficazmente nuestro objetivo? ¿Estamos replicando un modelo exitoso o realmente lo estamos adaptando de acuerdo a un análisis exhaustivo y a la utilización de indicadores como KPIs en algo que es tan intangible como el proceso de enseñanza y aprendizaje? Hoy es posible tener una medición de cada uno de estos procesos de aprendizaje a través de la eficiencia de recursos y sobre todo a través de la medición entre la comparativa de magisterio versus las competencias obtenidas. ¿Qué nos falta en el desarrollo? Como decía mi estimado Pedro, pues diálogo, debate, investigación, seguir construyendo, creación versus una formación de método, que no quiere decir esto que nosotros no tengamos una metodología base que nos permita plantearnos o replantearnos estos tres niveles de competencia que hoy genéricamente en el mundo, pues nosotros estábamos tranquilos antes de que llegara la pandemia en que nuestros estudiantes supieran saber hacer y supieran poder hacer. En competencias básicas genéricas a cualquier nivel, saber hacer y poder hacer, pues eran de las cosas que uno esperaba. Y de hecho es lo que casi siempre se evalúa, ¿no? Hay una evaluación de tipo aplicativa, de conocimientos, de resolución de conflictos, y hay otra que es casi memorística en cuanto al saber. Ahora, entonces, ¿qué pasó? Pues ya todos lo sabemos, esto no es un secreto para nadie, pues llegó la pandemia y nos obligó a mover el tapete, nos obligó a migrar, sí o sí, a fuerza, nuestro modelo de presencialidad, de magisterio, de autoridad educativa, de representación, de manejo de grupo, de liderazgo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué nos dejó esta pandemia? Yo lo dividí en tres cosas: retos institucionales, retos docentes y retos estudiantiles. Como reto institucional, hay una intensificación de brechas ya existentes. Todos tenemos una problemática de brechas, llámese brecha generacional, brecha de conocimiento digital, brecha económica, brecha de acceso a metodologías ágiles realmente. Y hoy, obviamente, se intensificó porque hay factores externos que ya derribaron estas paredes de muros de protección de nuestras universidades. Cambió la práctica docente al 2000%. La práctica docente ya no es la misma. Ya el docente no domina el grupo simplemente tomando una postura de liderazgo ante los estudiantes en el aula. Ahora la práctica docente pues requiere
la utilización de capacitación constante durante todo el proceso de impartición de clase. Entonces, como reto institucional, otra cosa importante es el apoyo que recibimos por parte de las autoridades educativas de cada uno de nuestros contextos. ¿Qué apoyo recibimos? De transformación económico, de infraestructura tecnológica. ¿Hasta dónde fueron capaces de soportarnos y nosotros también hasta dónde fuimos capaces de eficientar como instituciones de educación, llámense públicas o privadas, el qué y el cómo debíamos hacer esto? Para nuestros docentes, pues que es el pilar fundamental hoy y siempre lo ha sido, pero hoy más que nunca nuestros docentes son ese pilar único que ha permitido que la educación no termine de derribarse, porque fíjense ustedes que post pandemia, pues salieron aquellos detractores de que no estudies e invierte, no estudies y emprende, ¿no? Aquellos detractores de la educación formal profesional. Ahí nos dimos cuenta que teníamos un error de repetición y de ciclo. Entonces nuestros docentes, el reto más grande que tienen es esta transformación digital, pero no una transformación digital como hoy pareciera que la conocemos, que es el uso de correo electrónico, el uso de una LMS institucional. Eso no es una transformación digital. La transformación digital tiene que ir a fondo de utilización de herramientas reales para permitir un método de enseñanza-aprendizaje de forma efectiva y eficiente. ¿Dónde está el conflicto? En crear relaciones significativas con nuestros alumnos. El docente se frustra a través de una pantalla en la cual no se permite ahora esa sensación de humana, esa sensación de cercanía, ese conocimiento. Tenemos personas hoy, de hecho, inclusive están conectados con las cámaras apagadas. Y yo no por eso voy a sentirme que estoy hablando a un auditorio vacío o que alguien no me presta atención. Pero es un ejercicio que, como decía ahorita el compañero desde la neurociencia, pues es un ejercicio constante de retroalimentación y de saber qué estamos esperando para poder salir también de algo que es muy común, que es el síndrome de burnout, ¿no? Hoy se rompió el horario, se rompió el esquema jerárquico de atención al estudiante. Nuestros docentes están quemados de una atención 24/7 por diversos medios y, ¿qué es lo peor? Que cuando el docente se pone, pues hay falta de conectividad en nuestros estudiantes. ¿Qué tenemos como retos importantes? Y con esto ya voy cerrando, porque ya me estoy acercando a los minutos. ¿Qué nos dejó y qué debemos entender de nuestros retos estudiantiles? Hay una falta de interés masiva. El uso de la tecnología ha promovido la percepción de inmediatez. Las personas hoy quieren leer las noticias en 40 caracteres, las personas hoy quieren ver un video como TikTok y aprender lo que no pueden aprenderse leyéndose un libro. Las personas hoy ya, de hecho, plataformas como YouTube ya recomiendan no subir videos mayores a 10 minutos porque la gente a los 5 minutos se desconecta. La inmediatez que nos dejó la tecnología nos impacta en forma negativa también en el proceso educativo. Adicional a esto, hoy las tecnologías están favoreciendo o de alguna manera están apuntalando hacia la comprensión lectora no existente. Es decir, las personas esperan ver, insisto, en un video o en algún tipo de imagen audiovisual algo que necesita llevar una comprensión lectora real. Entonces, estos estudiantes, desde la parte universitaria, desde la parte docente, necesitamos un docente que promueva la autogestión del conocimiento, que enseñe a la persona a encontrar información realmente fidedigna y a su utilización, que aprenda a comparar, porque hoy nosotros somos seres comparables. Mientras que yo estoy hablando aquí con ustedes, quizás alguno de ustedes esté buscando un concepto en Google de lo que yo estoy diciendo. Y es lo normal. Entonces hay un fenómeno de despersonalización donde las personas se desconectan de su propio ser porque la socialización del conocimiento hoy está quedando rezagada. ¿Cuál es la competencia clave que hoy veo yo como oportunidad en cuanto al desarrollo de la labor del docente y el uso de las tecnologías? La competencia del querer hacer. Hay que promover en nuestros estudiantes las competencias del querer hacer con miras a que tengamos esta evolución. Hoy estamos ante la evolución de un empleado, llámese un profesional que consigue, bien sea a través del emprendimiento o a través del empleo, pues consigue ciertas condiciones que nosotros vamos a formar parte de esto. Entonces, aquí, queridos colegas, pues la idea
es que este debate siga abierto, que sigamos construyendo el futuro, está en nuestras manos, hoy entendiendo un poco más de contexto, no dejando el pasado atrás, porque en el pasado hay muchas claves importantes en el cómo el proceso y el uso de las tecnologías pues promoverán este desarrollo humano de la educación, esta socialización del conocimiento y, por supuesto, la creación de profesionales dirigidos a resolver problemas en su contexto, transformando vidas a través de ello. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro, por tu exposición. Continuamos entonces con la especialista Lucía Cordeiro. Adelante, Lucía. Muchísimas gracias. Bueno, gracias por, sobre todo la Universidad de Kennedy, por hacer este gran encuentro para poder socializar y trabajar en conjunto en esto que hoy en día nos atrapa a todos en distintos ámbitos y nos invita a repensar la educación. Voy a estar presentando y hablando un poco de educación y tecnología, un tema que en lo personal me convoca mucho. Vengo de trabajar. Permita. Perdón por los inconvenientes, esto es parte también. ¿Se está compartiendo? ¿Ahí está compartiendo? Sí, ahí estamos viendo tu escritorio. Bien. Disculpa nuevamente los inconvenientes. Bueno, les mencionaba, el objetivo de este espacio es hablar un poco de educación y tecnología. Como les mencionaba, es un tema que a mí en lo personal me compete mucho. Vengo de trabajar en distintas EdTech, sobre todo de Argentina. Como Coder House, estuve trabajando como responsable académica en Henry, que es otra EdTech relacionada con las IT, los trabajos de información, y actualmente en Aprende Institute, que está en México, así que muy embarcada en lo que es el mundo de la educación y la tecnología, y concretamente fue lo que a mí me invitó a relacionar y a entender, ¿no?, la importancia de poder integrar a la educación, el pensamiento de la tecnología en la educación. Una de las definiciones que existen para EdTech está pensada como una disciplina académica de análisis y solución de problemas relacionados con la educación desde un punto de vista tecnológico, ¿no? Y desde este lugar es donde me quiero parar para poder dar esta presentación, porque yo no considero que la educación y la tecnología sea algo aislado o que haya que integrar las tecnologías, ¿no?, como los celulares en el aula, como las computadoras en el aula, sino que hay que pensar la educación desde la mirada tecnológica, ¿no? Y por eso traigo también algunas características de las cuales me gustaría profundizar, que considero que justamente esto es de donde hay que mirar la educación hoy, la educación que nos está planteando un desafío muy grande, que ya como varios de mis colegas lo mencionaron y lo sabemos, la pandemia nos trajo y nos puso frente a la cara este pedido de replantearnos en cómo estábamos concretamente pensando la educación, ¿sí?, que estaba estancada, que no estaba alineada con las necesidades, con las habilidades que se van a requerir en el siglo XXI, con los pedidos y las necesidades también de nuestros estudiantes al día de hoy, ¿no? El concepto de EdTech también se relaciona, como antes lo había mencionado, con concretamente las instituciones y compañías que se dedican exclusivamente a hacer educación y tecnología, ya sea porque promueven la integración de las tecnologías en el ámbito educativo o concretamente desarrollan, desempeñan, capacitan en disciplinas tecnológicas al interior de su propuesta educativa, ¿no? En estas líneas, como mencionaba un poco en mi recorrido, tuve la posibilidad de conocer y entender y identificar
la importancia de poder incorporar las tecnologías, el pensamiento tecnológico, perdón, en la educación, ¿no? Y creo que hay 3 características que hoy concretamente me gustaría centrarme y que tienen que ver con esto, ¿no? Con el pensamiento de la tecnología en educación. Y una de ellas es la flexibilidad, entendida en el ámbito educativo como la necesidad de poder adaptar lo que enseñamos concretamente a las necesidades del estudiante. ¿Sí? Hoy ya en día los recorridos, el desarrollo profesional no es lineal. Uno no solamente aprende una competencia concreta y desarrolla esa competencia, o un conocimiento técnico y desarrolla ese conocimiento técnico, sino que es necesario tener una mirada general y distinta, diversa, de las competencias, de las formas de concretamente poder implementar y trabajar en el mercado laboral, ¿no? Entonces, concretamente mi experiencia generando capacitaciones y generando formaciones, no solamente buscábamos que se lleven un conocimiento técnico, sino que también se lleven estas competencias como la flexibilidad para el desarrollo, para su desarrollo profesional y para poder llevar a cabo y trabajar, ¿no? en los distintos labores que se les iba a presentar, porque concretamente considero que la flexibilidad es uno de los puntos fundamentales. Y hoy en día en la educación superior muchas veces nos encontramos con este limitante de no pensar con una mirada flexible, porque tenemos mucha burocracia capaz al interior y nos cuesta, ¿no? hacer algún cambio, una modificación, porque requiere mucha validación. Está totalmente justificada, ¿no? Porque desde ese lado, como educadores, tenemos una gran responsabilidad de lo que exponemos y cómo lo exponemos, ¿no? Y lo que presentamos y a la gente que vamos a formar para nuestra sociedad, pero no por eso no pensar en la posibilidad de hacer cambios un poco más rápido, de realmente tener una mirada flexible y entender que no hay una sola forma de hacer las cosas, sino que un estudiante puede elegir su camino y su recorrido. Creo que las EdTech responden muy bien a esto de la flexibilidad, con algunas propuestas como las rutas de aprendizaje, como algunas propuestas como que cada estudiante elija cómo quiere formarse y construya su propio camino profesional, ¿no? Entonces, esa es una de las primeras invitaciones también, y una de las primeras características de las EdTech que me gustaría llevar y presentarles al día de hoy. Otro de los puntos es la agilidad, ¿sí? Como mencionaba recientemente, hay una necesidad muy grande de hacer cambios para hoy. Estamos pensando en el futuro, o sobre todo la educación está muy basada en el pasado, y creo que es necesario que pensemos en el hoy, en las necesidades de hoy, y ser ágiles en efectuar esos cambios que van a impactar obviamente en el futuro, en la sociedad, en las profesiones, entendiendo en este mundo globalizado en el que vivimos, con sus características, sus necesidades concretas, es necesario poder hacer cambios de manera ágil. Y acá quiero mencionar un ejemplo en concreto. A la hora de nuevamente trabajar en una EdTech, me encontraba con el desafío de poder hacer modificaciones en los programas de estudio, en la currícula de, en este caso, los cursos que otorgábamos. Y la realidad es que venía de un modelo tradicional en donde había muchos pasos y veía, ¿no?, que muchas de las carreras de grado de distintas universidades, y en las cuales también tuve la oportunidad de trabajar, llevaban un tiempo, un proceso muy extenso para poder hacer una modificación, y quedaba obsoleto muchas veces ese programa, esa asignatura, porque ya el mundo, la actualización, lo que se requería, las competencias, los conocimientos que había sobre eso, habían modificado, eran cambiantes, estaban en línea modificándose y definiéndose por la propia comunidad. Y esta mirada ágil que tiene la tecnología es como hoy en día funcionamos, ¿no? Entonces no podemos dejarlo de lado, tenemos que incorporarlo en cómo pensamos nosotros nuestra propuesta educativa. Ya no podemos basarnos en algo estanco que va a quedar así y que se va a sostener en el tiempo, sino que todos los meses, todas las semanas, todos los días tenemos que repensar y plantearnos qué es lo que vamos a exponer, qué es lo que vamos a enseñar a nuestros estudiantes. Y es por eso también que invito y propongo a pensar
de esta manera, de manera ágil en la producción de contenidos. Obviamente esto es muy difícil, puede generar mucha controversia, mi planteo, porque hay cuestiones que son fundamentales, hay teorías y hay bases que sustentan todo esto y no estoy negando que esto se tiene que dar, al contrario, pero sino incorporar, ¿no? Estas asignaturas optativas como hoy en día hay, o distintas asignaturas que puedan tener la posibilidad de moldearse, de cambiarse, de modificarse de manera más rápida y ágil, ¿sí? Como lo requiere hoy en día las competencias y el mundo en general. Otra de las cuestiones es la personalización, ¿no? Acá es un punto que para mí es fundamental y que también uno puede decir, bueno, pero ¿cómo hacemos para personalizar desde la tecnología? Que muchas veces, de hecho, Alejandro recién lo mencionaba, ¿no? Estamos en una computadora, no vemos quién está del otro lado, no conocemos concretamente a la persona, hasta a veces no nos damos cuenta de su estatura, ¿no? Porque solo vemos la parte que la cámara indica, ni siquiera vemos su contexto, cómo se comporta, pero creo que sí hay posibilidades de conocer el comportamiento de nuestros estudiantes a lo largo de la educación, ¿no? Y que las herramientas tecnológicas nos dan esa posibilidad. Podemos conocer en qué horarios los estudiantes tienen mayor atención, en qué horarios los estudiantes se conectan y tienen más contacto y se pueden concentrar más y obtienen mejores resultados. Entonces podemos adaptar también nuestra formación, nuestro acompañamiento, nuestra experiencia educativa a esas necesidades del estudiante, ¿no? Creo que desde ese lugar es donde quiero plantear un poco la personalización. De hecho, Melina en la exposición, en la primera exposición de este espacio, mencionaba la retroalimentación, el conocer qué quieren nuestros estudiantes, las devoluciones que tienen respecto a lo que hacen, es uno de los aspectos, desde mi punto de vista, más importantes para poder generar esta personalización, ¿sí? Porque a partir de ese feedback nosotros podemos adaptar lo que ofrecemos, podemos hacer cambios, podemos mejorar nuestra propuesta y podemos pensarlo para cada uno de los individuos que conforman nuestra propuesta educativa, porque cada uno va a responder en tiempos distintos, cada uno se hallará o se encontrará más cómodo con distintas iniciativas que se van generando, pero es poder adaptar con la ventaja que hoy tenemos de la incorporación de todas estas tecnologías y también de los datos que se obtienen a través de estas interacciones que tenemos con los estudiantes, de poder concretamente mejorar esa propuesta y volverla más personalizada. Sobre ese punto también quería aclarar, más allá de la retroalimentación, que es algo que para mí es muy valioso en este aspecto de la personalización, es también basarnos en los datos, ¿no? Basarnos en los datos que hoy en día a través de todas estas plataformas obtenemos, pero no le estamos dando el lugar y el valor que esos datos nos están trayendo y esa información nos está dando para la toma de decisiones. Es realmente impresionante, y lo he visto en mi experiencia, cómo a través de esa información podíamos mejorar la experiencia del estudiante y lograr resultados, o sea, lograr que el estudiante aprenda, ¿sí? Adaptando y haciendo cambios desde cuestiones que tenían que ver más con, bueno, incluir algún recurso audiovisual que le dé soporte al estudiante para que adquiera ese preaprendizaje, hasta poder identificar concretamente en qué momentos, como decía antes, el estudiante es donde más se conecta y donde está más comprometido con el aprendizaje y le sirve más enfocarse en ese conocimiento, ¿no? Así que con estas iniciativas, bueno, educación blended y esta posibilidad del aula invertida, podemos encontrar esos espacios para estos estudiantes y podemos entender también su comportamiento y adaptarlo como institución para volver la experiencia del estudiante cada vez mejor, porque nuevamente creo que el fin último de todo esto es que ellos se lleven ese aprendizaje, ese conocimiento que vienen a buscar, así que considero que es una forma y una manera muy efectiva de poder lograrlo. Y por último, la efectividad, ¿no? Y esto es un punto que sí me gustaría recalcar porque lo vi en mi experiencia. Tuve la posibilidad de tener a más de 60.000 estudiantes que accedan a un conocimiento y se lleven ese aprendizaje, y puedo dar fe de que realmente funciona, ¿no? Pensar a la educación y a la tecnología y todas estas instituciones en donde ponen su foco concretamente en tener un impacto, en poder llegar a los estudiantes y darles una formación, cumple su objetivo. Muchos estudiantes se llevan esa habilidad
y la pueden aplicar en su trabajo, cambiando sus objetivos profesionales, consiguiendo un ascenso, haciendo una modificación en su carrera, complementando su formación. Y sí me gustaría profundizar un poco en ese punto de que considero que es una herramienta que, son instituciones que complementan mucho a la formación, ¿no? Y que también son puertas de entrada para conocer qué le interesa al estudiante y qué es lo que, en lo que se quiere desempeñar. Me ha pasado en experiencia también que he tenido muchísimos estudiantes que terminaban la secundaria y no encontraban su vocación, no sabían qué hacer y probaban, ¿no? Incorporándose, entrando en estos cursos y conocían un mundo que les atraía, que les interesaba. Era su primer conocimiento y acercamiento al ámbito educativo y formal y superior, y conocer, ¿no? Realmente las habilidades que podían desarrollar y qué podían hacer con eso, ¿no? Entonces creo que es un buen disparador y complementa una formación de grado, de posgrado, que tiene mucho valor también para el desarrollo profesional de los estudiantes. Y por último quería cerrar trayendo un concepto bastante novedoso y que todavía está en debate, que todavía se está trabajando, pero un poco con esto que planteaba al inicio de pensar la educación a través de la tecnología y del pensamiento tecnológico. Creo que este es un muy buen concepto que deviene de un concepto muy común que hoy en día está muy en auge, que se llama el UX, la experiencia de usuario concretamente, ¿sí? Que se usa mucho para el sistema y el diseño de aplicaciones, se usa mucho para el desarrollo de software, de hardware. Es fundamental poder tener una mirada en el usuario para el desarrollo de todas estas tecnologías, y considero que también para la educación hay que empezar a poner al estudiante en el centro y pensar en la experiencia del estudiante desde el minuto que ingresa y que accede a la educación hasta que se lleva ese aprendizaje, ¿no? Mi invitación es poder empezar a pensar, a debatir, tal cual como muchos de mis colegas hoy planteaban. Esto es un disparador, es un punto de entrada del cual vamos a estar empezando a debatir y armar investigaciones y armar y profundizar sobre estas temáticas, pero sí creo que es importante tener y centrarnos en la experiencia del estudiante para poder definir concretamente ese recorrido, y porque estoy segura de que si lo hacemos de esta manera y si centramos nuestra propuesta en el estudiante, vamos a lograr el objetivo que todos los que estamos acá hoy en día tenemos, como educadores, como profesionales que trabajan en educación y que tienen el fin de que las personas que pasan por estas instituciones se lleven ese aprendizaje, se va a poder lograr, ¿no? De eso se trata. Es, como bien lo define acá, el proceso de creación de experiencias de aprendizaje que permite al estudiante lograr resultados de aprendizaje. Y considero yo que eso se hace si ponemos el foco en el estudiante, si entendemos estas necesidades, si somos flexibles al recorrido y a la ruta de aprendizaje que cada uno de los estudiantes quiera hacer, si podemos ser ágiles en las modificaciones y ajustes de las competencias que hay que desarrollar y las necesidades que van surgiendo, si podemos concretamente armar una ruta personalizada, ¿no? Una experiencia personalizada que entienda los comportamientos del estudiante y entienda dónde poner prioridad, dónde poner foco, o mismo ayudarlos desde la accesibilidad, ¿no? Que es algo que la tecnología, por suerte, hoy nos permite y nos da la posibilidad. Y por último también, bueno, lograr efectivamente ese aprendizaje, que es lo que hoy en día nos convoca a todos los que estamos acá y queremos concretamente cumplir. Así que espero no haberme excedido, pero bueno, agradecerles por su tiempo y su espacio, de darme la posibilidad de estar en esta charla hoy. Espero haber sido clara. Muchas gracias, Lucía. Ahora sí, vamos con la última ponencia del día de hoy. Le damos la palabra al ingeniero y especialista Wilber Hernando García Gaitán. Adelante, Wilber. Muy buenas tardes para todos. De antemano, pues muy motivados, de verdad. Es un placer acompañarlos el día de hoy. He tomado atenta nota de todos mis compañeros, mis antiguos, los compañeros expositores que han entrado en materia, y es algo grato el poder llegar a concluir algo hoy
y sobre todo que he tocado todos los aspectos y tópicos que han tenido las intervenciones anteriores. Y desde este tópico quiero dejar algo claro y es algo que debemos tener muy en cuenta. Es cómo definimos nosotros la tecnología. Lo decía Melina, lo decía Pedro, lo decía Santiago, inclusive Alejandro lo tocó de una manera muy, muy particular. Pero sí, mira, la tecnología es un sistema y es algo que estamos en el mundo, está en nuestro ADN de alguna manera, por decirlo. Es todo el conocimiento que de alguna manera se genera y que nos lleva a un fin específico y a un desarrollo económico. Cuando Pedro mostraba aquella etiqueta de la historia de la tecnología y cómo ha cambiado la tecnología en la vida cotidiana, nosotros veíamos claramente en ese video, en ese minuto de video, cómo realmente hemos evolucionado. Y igualmente me parecía algo interesante porque algunas de las imágenes que se encuentran actualmente ahorita se ven ahí prácticamente reflejadas en la diapositiva que yo tenía. Cuando hablamos del desarrollo económico, lo decía claramente Alejandro, es qué estamos buscando, realmente para dónde vamos. Y hay unos términos que me parecieron bien importantes desde la rectora cuando habló la doctora María del Carmen, es algo importante que tiene que ver con la investigación. Y aquí es donde yo empezó como a trabajar un término que ahorita lo nombraba mi compañero Alejandro, que es la gestión del conocimiento. Y desde ahí tenemos que empezar a trabajar. Realmente nosotros como universidad y como instituciones de educación superior tenemos que tener en cuenta todas las experiencias de esos aprendizajes que tienen de alguna manera implícita nuestros estudiantes, nuestro target, nuestras personas que acuden a mirar qué necesidades tienen afuera para empezar a implementarlos. Y cuando hablamos de esto, Nakako y Takuchi, que fueron algunos referentes, mirábamos que ellos dicen que hay procesos, hay maneras, hay etapas, hay momentos donde debemos empezar a trabajar nosotros. Una parte es la creación, una parte es la captura de esa información, cómo organizamos la información y cómo se accede a esa información. Viendo las intervenciones anteriores, claramente cada uno concreta y resume de alguna u otra manera cada una de estas etapas desde un punto de vista. Y ahí es aquí donde, de alguna u otra manera, según en el 2018, dice algo bien particular y es donde realmente nosotros como educación superior debemos empezar a trabajar, y es la creación y transmisión del conocimiento se orienta hacia una universalidad, en otras palabras, a una globalización, por medio de una palabra que la han repetido ya en 3 ocasiones durante todas las ponencias anteriores y todas las intervenciones anteriores, que es la investigación. Y aquí es donde yo realmente digo, sí, estamos por un lado donde creo que cada uno de nosotros que estamos hoy aquí, que trabajamos en este mundo de educación y que trabajamos en este mundo donde realmente queremos compartir un conocimiento, tenemos que tenerla clara. Y en esta orden de ideas, viendo diferentes autores y múltiples modelos, digamos que concordaron en algo, en la socialización, que es de lo tácito a lo tácito. Y lo hablaba claramente Pedro cuando decía, oye, mire, yo tengo una experiencia, tú tienes una experiencia, y te empezamos a mirar desde esas experiencias qué vamos a encontrar. Ahora, la externalización de cuando yo tengo ya esa experiencia, traigo un conocimiento previo y me ponen un documento, una referencia, una búsqueda, entonces yo tengo que empezar a mirar de dónde estoy sacando la información y cómo es de lo que yo tengo puedo empezar a generar un conocimiento adicional o un aprendizaje como tal. La combinación, lo decía Alejandro hablaba mucho de esto, es de lo que nosotros encontramos en algunas universidades. Cuando hablamos de la facultad de investigación o en materias de investigación, los chicos de a veces dicen, no, pero es la lectura, es ponerles desde ese punto de vista, es todo lo teórico, todo lo que está escrito, todo lo que está dicho, de qué manera, buscando, referenciando y combinando, generamos un nuevo conocimiento. Y es de aquí donde realmente empezamos a ver que de ahí salen muchos prototipos, muchas enseñanzas y muchas cosas que realmente podemos emplear en la educación superior. Pero por último tenemos algo que todos, y creo que cada uno de los que estamos aquí hemos dicho de alguna u otra manera, que es cómo todo lo que podemos entender y todo lo que podemos entender lo ponemos a un contexto real, a un contexto de transformación, a un contexto de mejora. Y ahí es donde nosotros estamos llamados hoy a la vocación como educación superior, a decir, bueno, ¿qué vamos a hacer con todo ese conocimiento y cómo lo vamos a lograr que el estudiante, que con ese pequeño pedazo o con ese conocimiento, con esa inducción que le hemos dado, con esas estrategias que hemos utilizado, cómo vamos a llegar allá?
Importantísimo lo que decía mi compañera Lucía ahorita terminando y cerrando. Mira, yo creo que todas las instituciones en este momento, independientemente el momento que acabo de vivir, que es la pandemia, yo creo que todos estamos en una etapa donde el ritmo se aceleró, donde todos cambió, donde ya hay una dinámicas y unas demandas más distintas, llamémoslo así, por ese conocimiento. Ya los estudiantes están buscando nuevas formas de estudiar, los estudiantes están buscando nuevos programas, y algo que en lo que estamos llamados en este momento es, nosotros como instituciones de educación superior, es que adoptemos y generemos innovación. Y yo copio mucho eso porque en cada una de las intervenciones que hemos tenido a lo largo de la primera de Melina, hemos estado hablando lo mismo. Necesitamos innovar, necesitamos generar conocimiento, creatividad e innovación. Y creo que todos concordamos en lo mismo. Y me pareció interesante porque pues voy a cerrar y creo que he tomado, aparte de todo lo que han dicho mis compañeros, y lo veo una importante similitud con este modelo. Este modelo nace de esa fuente. Nosotros como institución de educación superior necesitamos tener claro, identificarlo, lo decía Santiago, dentro de la parte de cómo estamos perfilando nosotros ese estudiante, ese nuevo ingreso, esa persona que va a llegar a adquirir un conocimiento. Y yo creo que una de las partes fundamentales de la investigación es eso, o sea, una función importantísima y pilar en nuestras instituciones tiene que ser la investigación. Esa es la que nos permite y nos propicia aquel reconocimiento del ser, de la persona, de realmente de ese perfil que queremos incorporar en nuestra institución. Luego de eso viene una función importante de lo que nos atañe el día de hoy, que es la parte de la docencia y la extensión. ¿Por qué la docencia? Porque pues realmente es la que nos permite congruir de esa parte donde nos están diciendo, mire, este es el personal que le está llegando, cómo usted durante esta asignatura, una materia, usted realmente empieza a generar, a crear ese conocimiento de tal manera que usted lo pueda distribuir, que es el tercer punto, y ese es un punto donde ahorita vamos a centrarnos un poco, pero es todo lo que tú hagas como educador, cómo lo vas a poner en un contexto que sea entendible, manejable, adaptable, usable, y sobre todo que se dé ese ese fin esperando a que realmente cumplamos una función principal, que es la de el empleo de las herramientas tecnológicas, y que creo que todos hoy aquí lo hemos mencionado. Pero por último, tenemos una función importantísima también la investigación, es medir qué tanto hemos hecho, y eso lo hablaba muy claramente Melina cuando hablaba de la retroalimentación, es medir esa parte, es medir si realmente estamos siendo objetivos, si realmente estamos cumpliendo con esa identificación que hicimos, con ese logro que queríamos llegar y a dónde queríamos llegar. Eso yo creo que es una función importante de la educación superior, y sobre todo cuando empezamos a trabajar en esta gestión del conocimiento. Traje estas dos imágenes a colación por lo mismo, es cuando decimos cómo nos colabora la tecnología en la educación. Y entonces aquí hablamos de unas herramientas TIC y digamos que para ninguno de los que estamos de pronto hoy aquí presentes hemos sido ajenos a alguna de las herramientas que puede darse, y dentro de esos pues digamos que hay 4 grandes casillas. La primera son los frameworks, que de alguna u otra manera estoy hablando por ejemplo de esta plataforma Microsoft Teams, existen otras, SharePoint y demás, pero digamos que en este caso voy a hablar de Microsoft Teams porque las dos imágenes que se prestan en la parte superior habla precisamente de una videoconferencia empleando algo ya de realidad virtual y realidad aumentada inclusive, y ya se generan unos escenarios distintos. O sea, ya cambiamos la forma tradicional de cómo nos estamos viendo inclusive ahora, y ya estamos hablando de unos contextos donde ya empezamos a generar, donde el estudiante estando en otro mundo, en otro contexto, en otra situación, puede llegar a ser unas realidades, sobre todo en esta parte, digamos, en la primera, que es un cerebro, donde puede hacer disecciones desde otro punto de vista y llegando a un alcance muy alto. Y la segunda es donde vemos ya claramente el desarrollo de un motor, toda la infraestructura de un carro, donde hay 2 personas presenciales y 2 personas que están en un mundo virtual, pero en sí el conocimiento se está transmitiendo en ese momento, en esa etapa. Es la emoción de lo que hablaba del sentir, la motivación, la actitud con que yo veo que aunque esas personas de pronto están conectando, viviéndolos desde ese mundo real. Y voy a centrarme un poco en las herramientas, en la cuarta, que es la herramienta de aprendizaje. Entonces, para esa, digamos que han nombrado varios LMS, conocemos varios LMS, sabemos que existen varios LMS, pero
cuando vemos una imagen como esta, que de pronto todos los estudiantes están poniendo a presta atención y el docente está en su pantalla principal, vemos que los estudiantes están enfocados hacia algo, a ese recurso que estamos empleando, en este caso una tablet, donde existen unos recursos educativos, donde existe un ambiente virtual y donde existen unos objetos virtuales de aprendizaje. Pero todo esto en sí, y esa generación es lo que yo, digamos que hoy sí quiero hacer como mucho énfasis, es cómo estamos empleando esos recursos. Y yo sé que de pronto esta siguiente diapositiva puede estar un poco densa frente a la temática, pero creo que es como se puede condensar realmente lo que requerimos nosotros como educadores para empezar a generar esos recursos que realmente lleguen. Y esto lo digo desde el buen sentido, teniendo en cuenta que más de uno de nosotros tenemos como la experticia en el campo, pero sí es importante que conozcamos que tienen un fin, que tenemos un conjunto de recursos, que tenemos unas clasificaciones que inclusive la da la UNESCO, y tenemos una serie de políticas que debemos cumplir para generar estos recursos. Es cierto que sí nos ayuda la tecnología, es cierto que sí tenemos algunas plataformas que nos colaboran y nos coayudan en esta formación, pero lo más importante, creo yo, que es el cómo lo estamos llevando. Y esto es donde realmente yo creo que hoy nosotros como docente, como educadores, como institutos, como representantes de la educación, tenemos que tener un pare y decir, oye, ¿cómo lo estoy haciendo y de qué manera lo estoy haciendo? Es claro, existen algunos estándares, existen algunas plataformas, existen algunos acuerdos, inclusive, y unas normas que nos permiten llegar a un objetivo claro y que podamos, como lo decía también Melina, evaluar, que podamos entender muy bien, que podamos ver que ese proceso cognitivo bajo algún recurso lo podamos entender nosotros indistintamente donde estemos y en el contexto que tengamos, que eso es algo importante. Cuando nosotros generemos estos recursos, cuando nosotros generemos todas estas apropiaciones de conocimiento en algo digital, tenemos que también conocer el contexto. Y yo creo que ahí también nosotros como educación, como empresas de fortalecimiento a ese conocimiento, tenemos que tener muy en claro esto. Y no queriendo alargarme mucho, pues teniendo en cuenta que el tiempo es corto, tenemos que tener, por último, algo que es, listo, generamos el conocimiento, generamos un recurso, generamos un precedente para poder entender en ese mundo de la tecnología. Y quería dejarles estas dos imágenes importantes de una infografía que se realizó. Es, ¿qué normas tenemos que tener en cuenta? ¿Y para qué las tenemos que tener en cuenta? Si ustedes ven ahí no hay más de 10 normas que realmente nos abocan a decir, oye, ¿qué calidad estamos entregando? Y estos hablan de calidad y estándares de calidad y cómo realmente podemos medir las métricas, que inclusive lo decía ahorita Lucía, cómo esas métricas y con qué normas podemos medir realmente estamos llevando ese conocimiento y de qué manera podemos llevarlo. Unas características que yo creo que no podemos perder nunca de vista es la accesibilidad, la adaptabilidad, la durabilidad, la flexibilidad, lo decía ahorita también Lucía, la flexibilidad es importante, la manera también modular de cómo hacemos nuestros recursos, la parte de cómo lo vamos a usar, la parte de la portabilidad. Es una brecha grandísima que podemos tener. Muchas instituciones hacemos una inversión muy fuerte en tecnología, en infraestructura, y a veces nos olvidamos de que hay estudiantes que desafortunadamente no acceden o no tienen la infraestructura para poder llegar a esa misma demanda. Entonces, digamos que sí tenemos que tener en cuenta estos factores, los instrumentos para medir esta calidad, sobre todo en esa parte donde nosotros estamos ahorita invirtiendo tanto, cómo realmente podemos medirlos y de qué manera medirlos. Y por último, yo creo que cerramos con calidad, que es lo importante en la educación, es la calidad. Sé que lo hice un poco rápido, pero yo sé que el tiempo nos está premiando y pues nada, con el mayor de los gustos, cuando requieran alguna situación en particular y profundizar, con el mayor de los gustos, desde aquí Bogotá les mando un saludo a todos y muchas gracias a la universidad por habernos invitado. Muchas gracias, Wilber, un placer. Ahora sí, si tienen alguna pregunta y quieren levantar la mano o dejarla escrita en el chat. Si
Si no, mientras tanto, cedemos la palabra a la vicerrectora de Estrategia y Planificación, la ingeniera Isabel Carrizo. Estás muteada, Isa. Muchas gracias a todos. Nos hemos extendido un poco del horario, así que voy a ser muy breve. Simplemente agradecer especialmente a Melina, a Pedro, Santiago, Alejandro, Lucía y Wilber, que dedicaron tiempo haciendo sus presentaciones y exponiendo un poco el pensamiento, ¿no? De hacia dónde vamos. Realmente me quedo con mucho material para reflexionar y creo que el debate recién empieza. Ahora se trata de poder internalizar los conceptos e invitarnos a la reflexión tanto hacia dentro de la universidad como en comunidad. Invitarlos y apasionarlos por mantenernos enredados compartiendo lo que cada uno piensa respecto de hacia dónde vamos, porque creo que es la forma de evolucionar. Esto no lo hace una universidad ni una persona, sino que lo hace todo el sistema educativo del mundo. Y creo que ahí es donde debemos posicionarnos y pensar. Ya no estamos más encerrados adentro de nuestras casas de altos estudios, sino que estamos al contrario, compartiendo saberes, conocimientos de forma internacional y recibiendo alumnos de manera internacional. Así que bueno, muchísimas gracias. Para mí ha habido mucha riqueza en estas exposiciones, muy agradecida y sobre todo, realmente celebro que la Universidad Kennedy abra estos espacios de conversación. Esta casa es su casa, así que cuando ustedes quieran pueden comunicarse con nosotros y poder hacer cosas juntos. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todos. Quedamos pendientes. Gracias. Muchas gracias a todos. Buena jornada. Feliz tarde también para todos. Muchas gracias. Nos hablamos luego. Muchas gracias igualmente. Buen fin de semana. Gracias. Muchas gracias. Buen fin de semana. Me retiro.